Bienvenidos a La Trama del Saber, el canal donde la historia se desvela y los secretos de la realeza son desenterrados. Prepárense bien, porque hoy vamos a sumergirnos en la figura de Felipe VI de Francia, el rey afortunado, devorado por la guerra y la peste. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo la suerte inicial de un monarca se vio opacada por las catástrofes, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Felipe VI de Francia, nacido en 1293 y fallecido en 1350, fue el primer rey de la Casa de Valois. Su reinado se extendió desde 1328 hasta su muerte en 1350, marcando un punto de inflexión en la historia de Francia. Ascendió al trono tras la muerte de su primo, Carlos IV de Francia, quien, al no dejar herederos masculinos directos, puso fin a la línea principal de la dinastía capetiana. Este evento no solo significó un cambio dinástico, sino el inicio de una nueva era para Francia, una que, a pesar del apodo inicial del monarca, estaría plagada de turbulencias y desgracias que sentarían las bases para un periodo sin precedentes de devastación en la nación francesa. A pesar de su apellido, el afortunado, Lendino, Fortuné, el reinado de Felipe VI de Francia fue irónicamente marcado por una serie de catástrofes que, lejos de traerle buena fortuna, sentaron las bases para uno de los periodos más tumultuosos y dolorosos de la historia francesa. El apodo, probablemente, se refería a la suerte inicial que tuvo al asegurar el trono, un logro significativo dado el contexto de la sucesión. Sin embargo, la ironía de este sobrenombre se haría brutalmente evidente a medida que los años de su gobierno veían el surgimiento de conflictos prolongados y una devastación sin precedentes que dejarían al reino en profunda crisis y a la población diezmada por eventos incontrolables. Su ascenso al trono no fue de ninguna manera incontestado, un preludio a los conflictos que definirían su reinado. Eduardo III de Inglaterra, quien era nieto del rey francés Felipe IV, conocido como el Belo, por vía materna, presentó una sólida reivindicación al trono francés. Sin embargo, la ley sálica francesa, una antigua tradición que impedía la sucesión femenina, o a través de la línea femenina, fue invocada para favorecer la candidatura de Felipe VI de Francia, quien era primo del difunto rey Carlos IV. Esta disputa dinástica por la corona, en apariencia una mera cuestión legal, se convertiría en la chispa que encendería un conflicto mucho mayor y de proporciones históricas, marcando el destino de ambas naciones por más de un siglo. La disputa de sucesión con Eduardo III de Inglaterra fue la centella que ascendió el conflicto más prolongado y devastador de la Edad Media europea, la Guerra de los 100 Años. Este conflicto épico y brutal tuvo su inicio formal en 1337, cuando Eduardo III de Inglaterra no solo reafirmó, sino que declaró públicamente ser el legítimo rey de Francia, lanzando así un desafío directo y sin precedentes a la autoridad de Felipe VI de Francia. La declaración de guerra de Inglaterra no solo era una cuestión de herencia, sino una lucha por la hegemonía continental que sumiría a Francia en un ciclo de violencia, destrucción y pudrimiento territorial y social que definiría gran parte del reinado de Felipe VI de Francia y de sus sucesores. El inicio de la Guerra de los 100 Años en 1337 impuso a Felipe VI de Francia grandes desafíos militares contra los ingleses, quienes demostraron ser adversarios formidables desde el primer momento.
El ejército francés, anclado en las tradiciones militares feudales, se encontró con una fuerza inglesa innovadora y letal, lo que llevaría a una serie de reveses devastadores para Francia, bajo el liderazgo de Felipe VI de Francia. Estas confrontaciones no solo fueron batallas por el territorio, sino pruebas de la eficacia militar y la adaptabilidad táctica, exponiendo las debilidades del sistema militar francés y anunciando un período de apodrecimiento militar para el reino que recién comenzaba su nueva dinastía. Uno de los momentos más catastróficos y emblemáticos del reinado de Felipe VI de Francia fue la batalla de 1900 Crécy, librada en 1346. Esta contienda resultó en una derrota devastadora para el ejército francés, que, a pesar de ser numéricamente superior a las fuerzas inglesas, fue superado por la innovación táctica de su enemigo. La efectividad de los arqueros de arco largo ingleses, combinada con una disciplina superior, demostró ser abrumadoramente eficaz contra la tradicional caballería pesada francesa. Esta batalla no solo significó una humillante derrota militar, sino que expuso crudamente las debilidades del sistema militar feudal francés, marcando un claro inicio de un pudrimiento táctico y el comienzo de una larga serie de reveses militares para Francia en la prolongada guerra. Las consecuencias de la batalla de Crécy no se hicieron esperar, y el reinado de Felipe VI de Francia sufrió otro golpe significativo con el asedio de Calais. Tras su aplastante victoria en Crécy, las fuerzas inglesas, lideradas por Eduardo III de Inglaterra, procedieron a sitiar y finalmente capturar la importante ciudad portuaria de Calais en 1347. Esta conquista fue un desastre estratégico y simbólico para Francia, ya que Calais se convertiría en una fortaleza inglesa en suelo francés por más de 2 siglos. La pérdida de este vital puerto no solo significó una pérdida territorial clave, sino que simbolizó el apodrecimiento de la soberanía francesa bajo el mando de Felipe VI de Francia, y la incapacidad de proteger sus fronteras más importantes frente al avance inglés. Para agravar los ya inmensos problemas de la guerra, el final del reinado de Felipe VI de Francia fue testigo de la llegada de una calamidad aún mayor: la terrible peste negra a Europa. A partir de 1348, esta devastadora enfermedad comenzó a asolar la población francesa, causando un colapso social y económico masivo sin precedentes. La peste negra diezmó a la población, desorganizó la sociedad y la economía y debilitó aún más un reino que ya estaba sobrecargado por la prolongada y costosa Guerra de los 100 años. Este evento representa el clímax del apodrecimiento demográfico y social del reino, una catástrofe incontrolable que dejaría una Francia en ruinas para sus sucesores. La ascensión de Felipe VI de Francia al trono, aunque inicialmente una victoria personal, se convirtió en el preludio de un reinado definido por desafíos sin precedentes. La disputa de sucesión con Eduardo III de Inglaterra no era una mera querella dinástica. Se trataba de una chispa que encendería una conflagración de proporciones continentales, conocida como la Guerra de los 100 años. Esta confrontación, que se extendió mucho más allá de su propio gobierno, sumió a Francia en un ciclo de violencia, destrucción y un pudrimiento territorial y social que marcaría a la nación por siglos venideros. El inicio formal de la Guerra de los 100 años en 1337, con la declaración de Eduardo III de Inglaterra como legítimo rey de Francia, fue un desafío directo y existencial para la autoridad de Felipe VI de Francia. Este conflicto no era simplemente una lucha por la herencia, era una pugna por la hegemonía continental que pondría a prueba la capacidad de Francia para defender su soberanía y la legitimidad de la nueva dinastía Valois.
El rey se encontró al frente de un reino que, a pesar de su tamaño y recursos, no estaba preparado para la magnitud y la duración de la guerra que se avecinaba, revelando una fragilidad subyacente. Los primeros años de la Guerra de los 100 Años impusieron a Felipe VI de Francia grandes desafíos militares contra las fuerzas inglesas, que demostraron ser adversarios formidablemente innovadores desde el primer momento. El ejército francés, anclado en las tácticas militares feudales y la dependencia de su caballería pesada, se encontró con una fuerza inglesa más flexible y con un armamento superior. Estas confrontaciones no solo fueron batallas por el territorio, sino pruebas de la eficacia militar y la adaptabilidad táctica, exponiendo las debilidades del sistema militar francés y anunciando un período de apodrecimiento militar para el reino que apenas comenzaba su nueva dinastía, marcando un patrón de reveses. La batalla de Crécy, librada en 1346, se erige como el símbolo más contundente de las dificultades militares que enfrentó Felipe VI de Francia. Fue una derrota devastadora para el ejército francés, que a pesar de ser numéricamente superior a las fuerzas inglesas, fue aplastado por la disciplina y la letalidad de los arqueros de arco largo ingleses. Esta batalla no solo significó una humillante derrota militar, sino que expuso crudamente las debilidades del sistema militar feudal francés, marcando un claro inicio de un pudrimiento táctico y el comienzo de una larga serie de reveses militares para Francia en la prolongada guerra contra Inglaterra. Las consecuencias de la batalla de Crécy se hicieron sentir de inmediato y con gran dureza en el reinado de Felipe VI de Francia. El asedio de Calais es un claro ejemplo de ello. Tras su aplastante victoria en Crécy, las fuerzas inglesas, lideradas por Eduardo III de Inglaterra, procedieron a sitiar y finalmente capturar la importante ciudad portuaria de Calais en 1347. Esta conquista fue un desastre estratégico y simbólico para Francia, ya que Calais se convertiría en una fortaleza inglesa en suelo francés por más de 2 siglos. La pérdida de Calais no fue solo una derrota militar, simbolizó el apodrecimiento de la soberanía francesa bajo el mando de Felipe VI de Francia y la incapacidad de proteger sus fronteras más importantes frente al avance inglés. Esta ciudad portuaria, vital para el comercio y el control del Canal de la Mancha, se convirtió en un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad francesa y de la persistencia de la amenaza inglesa en territorio continental. Las pinturas a óleo que representan estos eventos a menudo glorifican la resistencia, pero no pueden ocultar la profunda humillación y el impacto duradero de estas pérdidas para el reino. La ineficacia del sistema militar feudal francés expuesta en Crécy se convirtió en una carga constante para Felipe VI de Francia. La caballería pesada, antaño la columna vertebral de los ejércitos franceses, se mostró vulnerable ante las tácticas y armas más modernas de los ingleses. Este pudrimiento en la estructura militar no pudo ser corregido rápidamente y sus consecuencias se sentirían a lo largo de las décadas siguientes de la Guerra de los 100 Años. El rey se encontró al frente de un ejército que, a pesar de su valentía individual, carecía de la organización y la innovación necesarias para enfrentar a su formidable adversario, un factor clave en los reveses. A medida que la guerra avanzaba, el reino de Francia bajo Felipe VI de Francia se vio sometido a una presión económica y social creciente. Los costos de la guerra eran exorbitantes, exigiendo recursos que agotaban las arcas reales y sobrecargaban a la población con impuestos. Las campañas militares, las levas de hombres y la devastación de los campos de batalla afectaban la vida cotidiana de los franceses, generando descontento y un profundo cansancio.
Las pinturas a óleo que muestran al rey en su trono no revelan la creciente desesperación y el empobrecimiento que se extendían por su reino, un apodrecimiento económico que acompañaba el conflicto bélico. Para agravar los ya inmensos problemas de la guerra, el final del reinado de Felipe VI de Francia fue testigo de la llegada de una calamidad aún mayor, la terrible peste negra a Europa. A partir de 1348, esta devastadora enfermedad comenzó a asolar la población francesa, causando un colapso social y económico masivo, sin precedentes. La peste negra no fue solo una epidemia, fue una catástrofe demográfica que diezmó a la población a un ritmo alarmante, afectando todas las capas de la sociedad, desde los campesinos hasta la nobleza, y alterando para siempre el curso de la historia europea. La peste negra, que llegó a Francia en un momento en que el reino ya estaba debilitado por la Guerra de los 100 años, representó el clímax del apodrecimiento demográfico y social del reinado de Felipe VI de Francia. La enfermedad causó una disrupción masiva, desorganizando la sociedad y la economía de una manera que ningún gobierno podía controlar. Ciudades enteras vieron cómo su población se reducía drásticamente, los campos quedaron sin cultivar y el comercio se paralizó, llevando a una profunda crisis que debilitó aún más el reino ya sobrecargado por el conflicto bélico. La propagación de la peste negra fue implacable y sus efectos fueron devastadores. Los registros de la época hablan de una mortandad sin precedentes, con cuerpos apilándose en las calles y la falta de manos para enterrar a los muertos. La enfermedad no solo mataba, sembraba el pánico y la desesperación, llevando a un colapso de las estructuras sociales y religiosas. El pudrimiento no era solo de los cuerpos, sino del tejido social, con la fe y la moralidad puestas a prueba ante la magnitud de la catástrofe. La combinación de una guerra prolongada y una pandemia devastadora llevó a Francia a una crisis sin igual durante el reinado de Felipe VI de Francia. El reino, ya sobrecargado por los costos y las pérdidas humanas del conflicto con Inglaterra, se encontró de repente con una nueva amenaza que diezmaba a su población y paralizaba su economía. Esta situación, inmanejable para cualquier monarca, transformó el apodo de Felipe VI de Francia, el Afortunado, en una cruel ironía histórica, un símbolo del apodrecimiento de un reino bajo su mando. El impacto de la peste negra en la capacidad de Francia para continuar la guerra fue inmenso. La escasez de mano de obra para los ejércitos, la disminución de los ingresos fiscales debido a la reducción de la población y el colapso del comercio debilitaron aún más las ya precarias finanzas reales. La guerra y la peste crearon un círculo vicioso de devastación, donde una calamidad exacerbaba la otra, sumiendo al reino en una espiral de pudrimiento y desesperación de la cual tardaría siglos en recuperarse por completo. La pérdida de vidas humanas a causa de la peste negra fue tan masiva que alteró permanentemente la demografía y la estructura social de Francia. Comunidades enteras desaparecieron y la escasez de trabajadores llevó a cambios fundamentales en las relaciones laborales y en la estructura feudal. Este apodrecimiento demográfico tuvo consecuencias a largo plazo para la economía y la sociedad francesa, marcando el final de una era y el inicio de profundas transformaciones que se extenderían por los siglos venideros. Felipe VI de Francia, a pesar de sus esfuerzos por manejar estas múltiples crisis, se encontró impotente ante la magnitud de las catástrofes que asolaron su reino. La Guerra de los 100 años y la peste negra fueron eventos que escaparon a su control, dejando una Francia en ruinas y con una población diezmada. Su reinado, que comenzó con la suerte de ascender al trono,
se convirtió en un triste testimonio de la fragilidad del poder y la vulnerabilidad de la humanidad frente a fuerzas imparables de la naturaleza y de la guerra. La ironía de su apodo, el afortunado, se hizo cada vez más evidente a medida que las calamidades se sucedían en su reinado. Lo que comenzó como un golpe de suerte para la casa de Valois se transformó en el inicio de un periodo de desgracia sin fin para Francia. Las pinturas a óleo que muestran a Felipe VI de Francia en sus años de gloria iniciales, con la corona bien asentada, contrastan dramáticamente con la realidad de un monarca que vio a su reino sumirse en el apodrecimiento por la guerra y la enfermedad, una ironía que la historia no ha olvidado. El pudrimiento militar de Francia, expuesto en Crécy y Calais, no fue solo una cuestión de tácticas, reflejó una debilidad estructural del sistema feudal que no pudo adaptarse a las nuevas formas de guerra. Los fracasos en el campo de batalla minaron la moral del ejército francés y la confianza en su liderazgo. Las pinturas a óleo de las batallas de la Guerra de los 100 Años, a menudo gloriosas para los vencedores, son un doloroso recordatorio de los reveses que Francia sufrió bajo el mando de Felipe VI de Francia, un signo palpable de la decadencia militar. La pérdida de Calais en 1347 fue un símbolo tangible del apodrecimiento territorial y de la humillación que sufrió Francia bajo Felipe VI de Francia. Esta ciudad portuaria, una fortaleza clave, quedó en manos inglesas por más de 2 siglos, sirviendo como una cabeza de playa constante para futuras invasiones. Este evento, que las pinturas a óleo pueden intentar suavizar, fue una herida abierta en la soberanía francesa, un recordatorio constante de la vulnerabilidad del reino y de la dificultad de defender sus fronteras en tiempos de guerra total. El colapso social y económico causado por la peste negra debilitó aún más el reino ya sobrecargado por la guerra. Las escasez de mano de obra para la agricultura y la industria y la disrupción del comercio llevaron a una profunda crisis económica que afectó a todas las capas de la sociedad francesa. Este apodrecimiento de la economía y la sociedad hizo que la recuperación del reino fuera una tarea aún más monumental para los sucesores de Felipe VI de Francia. Las pinturas a óleo de la época no pueden mostrar la devastación demográfica y económica que asoló a Francia. La figura de Felipe VI de Francia, por lo tanto, se convirtió en el rostro de una época de calamidades. Él fue el rey bajo cuyo mando la Francia medieval comenzó su prolongada y brutal inmersión en la Guerra de los 100 Años y fue golpeada por la peor pandemia de la historia europea. Su reinado es un testamento a la fragilidad del poder frente a fuerzas incontrolables y a la ironía de un apodo que se desvaneció ante la magnitud de la desgracia. Las pinturas a óleo que lo retratan son un eco de su tiempo, un tiempo de apodrecimiento y transformación dolorosa. El reinado de Felipe VI de Francia, a pesar de su irónico apodo El Afortunado, se vio rápidamente sumido en una serie de catástrofes que marcarían la historia de Francia y el apodrecimiento de su reino. El punto álgido de estas desgracias militares y el clímax emocional de sus reveses comenzó con la devastadora batalla de Crécy, librada en 1346. Esta contienda no fue solo una derrota, fue una humillación aplastante para el ejército francés que, a 1900, a pesar de su superioridad numérica, fue completamente superado por las innovadoras tácticas inglesas. La ineficacia de la caballería pesada francesa frente a los letales arqueros de arco largo ingleses expuso una debilidad estructural que ningún pintor a óleo de la época podría disimular en un retrato de la gloria francesa. La batalla de Crécy se convirtió en un símbolo de la fragilidad militar del sistema feudal francés bajo el mando de Felipe VI de Francia. La derrota no solo costó innumerables
vidas y prestigio, sino que también desnudó las debilidades tácticas y organizativas del ejército francés. Las pinturas a óleo que intentan capturar el fervor de esta batalla a menudo se centran en el valor individual, pero la realidad fue un desastre colectivo, un pudrimiento militar que marcaría el inicio de una larga serie de reveses para Francia en la prolongada Guerra de los 100 años. La ironía de un rey afortunado presenciando tal calamidad apenas comenzaba a desvelarse. Un presagio de las desgracias venideras. Las consecuencias de Crécy no se hicieron esperar y el asedio de Calais se convirtió en el siguiente capítulo de la humillación para Felipe VI de Francia. Tras su victoria devastadora, los ingleses, liderados por Eduardo III de Inglaterra, procedieron a sitiar y finalmente capturar la importante ciudad portuaria de Calais en 1347. Esta conquista fue un desastre estratégico y simbólico para Francia, ya que Calais se establecería como una fortaleza inglesa en suelo francés por más de 2 siglos. La pérdida de este vital puerto no solo significó una grave pérdida territorial, sino que simbolizó el apodrecimiento de la soberanía francesa bajo el mando de Felipe VI de Francia, un revés que ningún cuadro idealizado podría ocultar. Calais no fue simplemente una ciudad perdida. Su captura por los ingleses representó una herida profunda en el corazón de Francia. Sirvió como una base permanente para las operaciones inglesas en el continente, una cabeza de playa constante para futuras invasiones y un recordatorio visible de la debilidad francesa. La incapacidad de Felipe VI de Francia para proteger tan importante enclave territorial se sumó a la percepción de su ineficacia militar y política, transformando aún más su apodo de afortunado en una burla histórica. Las pinturas a óleo que pudieran haberlo mostrado en pose regia contrastaban brutalmente con la realidad de un rey que perdía control sobre partes vitales de su reino, un pudrimiento territorial que se extendía. Pero como si la guerra y las derrotas militares no fueran suficientes, el final del reinado de Felipe VI de Francia fue golpeado por una catástrofe de proporciones inimaginables, la llegada de la terrible peste negra a Europa. A partir de 1348, esta devastadora enfermedad comenzó a asolar la población francesa, causando un colapso social y económico masivo sin precedentes. La peste negra no fue solo una epidemia, fue una pandemia que diezmó a la población a un ritmo alarmante, afectando todas las capas de la sociedad, desde los campesinos hasta la nobleza, y alterando para siempre el curso de la historia europea. Este evento fue el clímax del apodrecimiento demográfico y social del reino. La llegada de la peste negra al final del reinado de Felipe VI de Francia, cuando el reino ya estaba sobrecargado por la Guerra de los 100 años, representó el punto culminante del apodrecimiento de su nación. La enfermedad causó una disrupción masiva, desorganizando la sociedad y la economía de una manera que ningún gobierno, por muy fuerte que fuera, podía controlar. Ciudades enteras vieron cómo su población se reducía drásticamente, los campos quedaron sin cultivar y el comercio se paralizó, llevando a una profunda crisis que debilitó aún más el reino ya sobrecargado por el conflicto bélico. La corona, que las pinturas a óleo mostraban como símbolo de poder, se encontraba impotente ante una fuerza invisible. La propagación de la peste negra fue implacable y sus efectos fueron devastadores. Los registros de la época hablan de una mortandad sin precedentes, con cuerpos apilándose en las calles y la falta de manos para enterrar a los muertos. La enfermedad no solo mataba, sembraba el pánico y la desesperación, llevando a un colapso de las estructuras sociales y religiosas. El pudrimiento no era solo de los cuerpos, sino del tejido social.
con la fe y la moralidad puestas a prueba ante la magnitud de la catástrofe, una oscuridad que ningún pintor a óleo se atrevería a retratar en su totalidad, mostrando la verdadera faz de la calamidad. La combinación de una guerra prolongada y una pandemia devastadora llevó a Francia a una crisis sin igual durante el reinado de Felipe VI de Francia. El reino, ya sobrecargado por los costos y las pérdidas humanas del conflicto con Inglaterra, se encontró de repente con una nueva amenaza que diezmaba a su población y paralizaba su economía. Esta situación, inmanejable para cualquier monarca, transformó el apodo de Felipe VI de Francia del Afortunado en una cruel ironía histórica, un símbolo del apodrecimiento de un reino bajo su mando que dejaría cicatrices por siglos. El impacto de la peste negra en la capacidad de Francia para continuar la guerra fue inmenso. La escasez de mano de obra para los ejércitos, la disminución de los ingresos fiscales debido a la reducción de la población y el colapso del comercio debilitaron aún más las ya precarias finanzas reales. La guerra y la peste crearon un círculo vicioso de devastación, donde una calamidad exacerbaba la otra, sumiendo al reino en una espiral de pudrimiento y desesperación, de la cual tardaría siglos en recuperarse por completo. La corona de Francia, que las pinturas a óleo mostraban gloriosa, se encontraba en una profunda crisis. La pérdida de vidas humanas a causa de la peste negra fue tan masiva que alteró permanentemente la demografía y la estructura social de Francia. Comunidades enteras desaparecieron, y la escasez de trabajadores llevó a cambios fundamentales en las relaciones laborales y en la estructura feudal. Este apodrecimiento demográfico tuvo consecuencias a largo plazo para la economía y la sociedad francesa, marcando el final de una era y el inicio de profundas transformaciones que se extenderían por los siglos venideros. Un legado de devastación que perduraría mucho más allá del reinado de Felipe VI de Francia. Felipe VI de Francia, a pesar de sus esfuerzos por manejar estas múltiples crisis, se encontró impotente ante la magnitud de las catástrofes que asolaron su reino. La Guerra de los 100 años y la peste negra fueron eventos que escaparon a su control, dejando una Francia en ruinas y con una población diezmada. Su reinado, que comenzó con la suerte de ascender al trono, se convirtió en un triste testimonio de la fragilidad del poder y la vulnerabilidad de la humanidad frente a fuerzas imparables de la naturaleza y de la guerra. Un desenlace que ninguna pintura a óleo de su época pudo jamás prever en toda su magnitud. La ironía de su apodo, el afortunado, se hizo cada vez más evidente a medida que las calamidades se sucedían en su reinado. Lo que comenzó como un golpe de suerte para la casa de Valois se transformó en el inicio de un periodo de desgracias sin fin para Francia. Las pinturas a óleo que muestran a Felipe VI de Francia en sus años de gloria iniciales, con la corona bien asentada, contrastan dramáticamente con la realidad de un monarca que vio a su reino sumirse en el apodrecimiento por la guerra y la enfermedad, una ironía que la historia no ha olvidado y que resuena con fuerza. El pudrimiento militar de Francia, expuesto en Crécy y Calais, no fue solo una cuestión de tácticas. Reflejó una debilidad estructural del sistema feudal que no pudo adaptarse a las nuevas formas de guerra. Los fracasos en el campo de batalla minaron la moral del ejército francés y la confianza en su liderazgo. Las pinturas a óleo de las batallas de la Guerra de los 100 años, a menudo gloriosas para los vencedores, son un doloroso recordatorio de los reveses que Francia sufrió bajo el mando de Felipe VI de Francia, un signo palpable de la decadencia militar que marcaría los primeros compases de una guerra centenaria.
La pérdida de Calais en 1347 fue un símbolo tangible del apodrecimiento territorial y de la humillación que sufrió Francia bajo Felipe VI de Francia. Esta ciudad portuaria, una fortaleza clave, quedó en manos inglesas por más de 2 siglos, sirviendo como una cabeza de playa constante para futuras invasiones. Este evento, que las pinturas a óleo pueden intentar suavizar, fue una herida abierta en la soberanía francesa, un recordatorio constante de la vulnerabilidad del reino y de la dificultad de defender sus fronteras en tiempos de guerra total, una cicatriz que perduraría en el tiempo. El colapso social y económico causado por la peste negra debilitó aún más el reino ya sobrecargado por la guerra. La escasez de 1960, mano de obra para la agricultura y la industria, y la disrupción del comercio, llevaron a una profunda crisis económica que afectó a todas las capas de la sociedad francesa. Este apodrecimiento de la economía y la sociedad hizo que la recuperación del reino fuera una tarea aún más monumental para los sucesores de Felipe VI de Francia. Las pinturas a óleo de la época no pueden mostrar la devastación demográfica y económica que asoló a Francia, solo un vistazo a la nobleza que resistía el embate. Felipe VI de Francia dejó un reino en profunda crisis. Su suerte inicial, al asegurar el trono, se vio completamente ofuscada por las calamidades que se sucedieron durante su reinado, transformando su apellido, el Afortunado, en una ironía histórica de proporciones trágicas. Él fue el monarca bajo cuyo mando Francia se sumergió en la prolongada y brutal Guerra de los 100 años, un conflicto que definiría siglos de la historia francesa. Además, bajo su gobierno, la nación fue golpeada por la peor pandemia de la historia europea, la peste negra, que diezmó a su población y desorganizó por completo la sociedad y la economía. La Casa de Valois, que él inició, ascendería al poder en medio de este caos, pero también cargaría con el peso de estas catástrofes iniciales. Felipe VI de Francia, el primer rey de esta nueva dinastía, se encontró al frente de un reino que, a pesar de su magnitud, se desangraba militar, territorial y demográficamente. Las pinturas a óleo que lo retratan en su época, a menudo buscando una imagen de dignidad regia, no pueden transmitir la magnitud de la devastación que asoló Francia bajo su reinado, ni el apodrecimiento que consumió a su nación. Su figura, en retrospectiva, se convierte en el símbolo de un inicio dinástico marcado por la desgracia. El inicio de la Guerra de los 100 años, en 1337, fue el resultado directo de la disputa de sucesión con Eduardo III de Inglaterra, una chispa que encendió una conflagración que nadie pudo detener. La derrota devastadora en la batalla de Crécy, en 1346, y la humillante pérdida del asedio de Calais en 1347 expusieron las debilidades militares de Francia y el pudrimiento de su sistema feudal. Estos reveses militares, sumados a la implacable marcha de la peste negra, crearon un panorama desolador que superó cualquier capacidad de respuesta del monarca, dejando un legado de vulnerabilidad innegable. La peste negra, que llegó a Europa a partir de 1348 y devastó la población francesa, causó un colapso social y económico masivo que debilitó aún más el reino ya sobrecargado por la guerra. Este apodrecimiento demográfico y social fue una catástrofe incontrolable que escapó a toda la autoridad real. El reino de Felipe VI de Francia fue testigo de cómo la población se diezmaba, los campos quedaban sin cultivar y el comercio se paralizaba, sumiendo a Francia en una profunda crisis de la que tardaría siglos en recuperarse, un testamento brutal a la fragilidad de la vida. La ironía de su
apellido, el afortunado, se hizo más palpable con cada calamidad que azotaba a Francia. Lo que comenzó como un golpe de suerte al ascender al trono, se transformó en el inicio de un periodo de desgracias que persistirían mucho después de su muerte. Las pinturas a óleo que muestran a Felipe VI de Francia en sus años de gloria iniciales, con la corona bien asentada, contrastan dramáticamente con la realidad de un monarca que vio a su reino sumirse en el apodrecimiento por la guerra y la enfermedad, una ironía que la historia no ha olvidado y que resuena con fuerza por los siglos. Felipe VI de Francia dejó un reino en profunda crisis, con una guerra prolongada y una población diezmada. Su legado es, por tanto, el de un monarca que inició una nueva dinastía, los Valois, pero también el de un rey, bajo cuyo mando Francia se hundió en una era de conflictos y sufrimientos sin precedentes. Las pinturas a óleo que lo inmortalizan en su papel de fundador no pueden ocultar el sombrío panorama que heredaron sus sucesores, un reino en pleno pudrimiento que demandaría décadas para sanar sus heridas. El pudrimiento militar de Francia, expuesto en Crécy y Calais, no fue solo una cuestión de tácticas, reflejó una debilidad estructural del sistema feudal que no pudo adaptarse a las nuevas formas de guerra. Los fracasos en el campo de batalla minaron la moral del ejército francés y la confianza en su liderazgo. Las pinturas a óleo de las batallas de la Guerra de los 100 años, a menudo gloriosas para los vencedores, son un doloroso recordatorio de los reveses que Francia sufrió bajo el mando de Felipe VI de Francia, un signo palpable de la decadencia militar que marcaría los primeros compases de una guerra centenaria. La pérdida de Calais en 1347 fue un símbolo tangible del apodrecimiento territorial y de la humillación que sufrió Francia bajo Felipe VI de Francia. Esta ciudad portuaria, una fortaleza clave, quedó en manos inglesas por más de 2 siglos, sirviendo como una cabeza de playa constante para futuras invasiones. Este evento, que las pinturas a óleo pueden intentar suavizar, fue una herida abierta en la soberanía francesa, un recordatorio constante de la vulnerabilidad del reino y de la dificultad de defender sus fronteras en tiempos de guerra total, una cicatriz que perduraría en el tiempo. El colapso social y económico causado por la peste negra debilitó aún más el reino, ya sobrecargado por la guerra. La escasez de mano de obra para la agricultura y la industria y la disrupción del comercio llevaron a una profunda crisis económica que afectó a todas las capas de la sociedad francesa. Este apodrecimiento de la economía y la sociedad hizo que la recuperación del reino fuera una tarea aún más monumental para los sucesores de Felipe VI de Francia. Las pinturas a óleo de la época no pueden mostrar la devastación demográfica y económica que asoló a Francia, solo un vistazo a la nobleza que resistía el embate. La figura de Felipe, el rey de Francia, por lo tanto, se convirtió en el rostro de una época de calamidades. Él fue el rey bajo cuyo mando la Francia medieval comenzó su prolongada y brutal inmersión en la Guerra de los 100 años y fue golpeada por la peor pandemia de la historia europea. Su reinado es un testamento a la fragilidad del poder frente a fuerzas incontrolables y a la ironía de un apodo que se desvaneció ante la magnitud de la desgracia. Las pinturas a óleo que lo retratan son un eco de su tiempo, un tiempo de apodrecimiento y transformación dolorosa. El legado de Felipe VI de Francia es un recordatorio sombrío de cómo incluso la suerte inicial puede ser opacada por la magnitud de las catástrofes. Su reinado, que comenzó con la esperanza de una nueva dinastía, se transformó en un símbolo de los desafíos abrumadores que pueden enfrentar los monarcas. Las pinturas a óleo que lo inmortalizan hoy son un testimonio de un rey que, a pesar de sus esfuerzos,
no pudo controlar las fuerzas del destino, dejando a Francia sumida en el pudrimiento de la guerra y la peste. La Casa de Valois, inaugurada por Felipe VI de Francia, heredó no solo el trono, sino también las profundas cicatrices de su reinado. Los problemas militares, las pérdidas territoriales y la devastación demográfica de la peste negra serían el punto de partida para los reyes que lo sucedieron. Las pinturas a óleo de los primeros Valois, a menudo con una expresión de determinación, también insinúan la pesada carga de un reino que necesitaba ser reconstruido desde sus cimientos, un apodrecimiento que sería un desafío constante para la nueva dinastía. El fracaso de Felipe VI de Francia en proteger su reino de la devastación de la guerra y la pandemia lo coloca en un lugar trágico en la historia. Su incapacidad para adaptarse a las nuevas tácticas militares inglesas y su impotencia ante la peste negra lo convierten en un ejemplo de cómo un monarca puede ser superado por los eventos. Las pinturas a óleo que buscan glorificarlo hoy nos muestran la paradoja de un rey que, a pesar de su posición, fue testigo del pudrimiento de su nación sin poder evitarlo. Una lección que resuena con fuerza. La ironía de su apodo, el afortunado, se ha convertido en una narrativa central para entender su reinado. Este contraste entre la expectativa y la cruda realidad es lo que hace su historia tan fascinante y tan instructiva. Las pinturas a óleo de Felipe VI de Francia, al ser comparadas con los relatos de la peste negra y Crécy, se transforman en documentos que nos invitan a reflexionar sobre la dualidad de la gloria y la tragedia en la vida de los reyes y el apodrecimiento que a menudo se esconde bajo la superficie. En la trama del saber, buscamos desvelar estas verdades, mostrando que incluso las figuras más icónicas de la historia no escapan a la fragilidad humana y a la decadencia. La historia de Felipe VI de Francia, con su reino en pudrimiento por la guerra y la peste, es un recordatorio sombrío de que el brillo de la corona a menudo esconde las sombras más oscuras. Sus pinturas a óleo hoy nos cuentan una verdad mucho más profunda, invitándonos a reflexionar sobre el verdadero costo del poder y el apodrecimiento que puede traer, incluso para un rey que fue llamado el afortunado.